para que existan las condiciones adecuadas para las personas y para su desarrollo adecuado. Hasta ahí nos quedamos, doctor, en el interés social. Listo. Seguimos revisando esto, ¿no? Gracias, Sebas. Antes de iniciar clase, bueno, ustedes saben lo que ha ocurrido en la universidad el día de hoy, ¿no? Definitivamente hay que ponerle una pauta muy, muy real y sincera a las cosas, ¿no? Por más inconvenientes que se presenten en tu vida, por más circunstancias fuertes o dificultosas que tengas en tu hogar, ten en cuenta, recuerda que todos los problemas son solucionables, que definitivamente tratemos de sobrellevar eso, trata de confiar en tus padres, trata de confiar en tus amigos. Bien, si bien es cierto, hoy estamos en el tema virtual, pero ustedes tienen una conexión directa a través de las redes sociales con sus amigos. Sí, no te sientas deprimido, no te sientas ofuscado. Todos ustedes ya saben el tema de Abigail, ¿no? Que de cierta manera pues nos ha conmocionado a todos porque bien o mal era una buena estudiante, compañera leal, si algunos tuvimos la oportunidad de darle clase, pero efectivamente, mira, de un día a otro no sabemos qué ocurrió, o sea, definitivamente son cosas que te da mucho que pensar, no sabemos si sea un efecto de pandemia, el encierro, las relaciones, los padres, las circunstancias económicas, el hogar. Pero independientemente de eso, chicos, deben estar ustedes también muy conscientes, vuelvo y repito, que en cualquier momento, inclusive me pongo a las órdenes, podemos conversar, algunos de ustedes, la gran mayoría han sido mis alumnos, no puede haber una determinación clara, no solo soy profesor de Derecho Administrativo, ¿no? Yo siempre les he dicho, también es alguien con quien pueden contar, ver cómo se puede salir de las cosas, las adversidades, todos tenemos problemas, chicos, pero todos los problemas son solucionables. Así que por favor, o sea, seamos muy conscientes de lo que está en nuestro entorno. Si en algún momento no puedo estar en clase porque tengo inconvenientes, sean sinceros, avisen. A veces la sinceridad es mucho mejor que dejar activado el micrófono, les he decir. Y sobre estas consideraciones, recuerden que la vida vale mucho. Sí, en algún momento no la han cotizado en Wall Street todavía, ¿no? Pero ténganse en cuenta que en realidad es una noticia súper triste, ¿no? Súper triste para la carrera, para ustedes como estudiantes. Una muchacha ya que estaba a un año de titularse, entonces sí es un poco complejo, ¿no? El enterarse uno de estas noticias. Pero bueno, ante todo, como les digo, chicos, si usted está pasando por problemas, si usted tiene inconvenientes en su casa, pues traten de solucionarlos. ¿Sí? Por más desesperado que esté, por más angustiado que esté, siempre va alguien que nos pueda ayudar. Siempre podremos encontrar una solución a todos esos inconvenientes. Si no se ahogue en un vaso de agua. La vida es bella, como la película, ¿no? La vida es linda. Sí, a veces dura, a veces nos toca estudiar 24/7, a veces nos toca hacer trabajos, unos trabajos más infructuosos que otros, otros mucho más eficaces que otros. Pero esa es la dinámica, chicos. A veces nos sentimos mal en casa. Nuestros padres, nuestras madres no pueden tener el sustento diario. Quizás las circunstancias del mundo nos ha obligado a reducir gastos, si no tenemos las mismas comodidades de antes. En mi hogar quizás existe una ausencia de amor, a veces digo, ¿no? Pero definitivamente tratemos de ser objetivos. Miren, ustedes están muchachitos, 21, 22, 23 años, toda una vida por delante. Siempre piensen en lo mejor que puedan ser. Sí, como les digo, aquí está una carta abierta con la que pueden conversar por WhatsApp. Con algunos de ustedes hemos tenido un diálogo mucho más fluido en otras circunstancias, no solo en clases. Y lo que siempre les he dicho es, tienen un futuro grande. Sí, siempre podrán contar con alguien, siempre van a tener una mano abierta y una mano extendida con la que puedan contar. Sí, no piense cosas feas, a veces digo, ¿no? Por el encierro, por las crisis y todo esto, pero relativamente trate de salir adelante. Todos, vuelvo y repito, todos tenemos problemas. Sí, en todos los hogares pasa algo, pero tratemos de llevar adelante esto con la integridad, con esa naturaleza social que nos caracteriza, ¿no? Independientemente de estudiantes de derecho,
Usted es ciudadano. Si yo a veces les digo, cuando tú tienes una mascotita y la mascota se te pierde, te encariñas tanto, ¿no? Y sientes tristeza. No se diga bajo otras circunstancias. O cuando tú eres tu hermano mayor, tu hermano menor, pelea, llora por estas cosas, ¿quién está ahí para aconsejarle? Tú. Entonces, chicos, tratemos de hacer una vida más armoniosa en su hogar. Algunas veces yo les decía, ¿no? Cuán lindo sería, ¿no? Bueno, algunos de ustedes ya lo deben haber practicado en esta etapa, ¿no? Cuando antes estábamos en la fase presencial, qué difícil era llegar a nuestra casa, sentarnos un domingo, almorzar con nuestra familia y decirles, aquí están todos, los quiero mucho. Muy pocos decimos eso. Sí, después cuando no están, les estamos diciendo, los quiero mucho, era una buena nota, ¿no es cierto? Y de eso no se trata. Tratemos de querernos nosotros mismos. Miren, chicos, por más problemas que tengan, si cuenten, aquí tienen, mire, 50 creo que son en el paralelo. Como a veces no se saben llevar bien, pero sí han de tener un grupito de 4 o 5 que se llevan muy bien. Cuente con sus amigos. Los amigos también son importantes en la vida. Esos amigos sinceros, esos amigos leales, esos amigos que no están ahí con el interés de préstame las calificaciones, préstame los deberes. No, no esos amigos. Los otros, los camaradas, los saben que te sientes mal y llegan y te auxilian. Los que alguna vez no tenías para el pasaje, no tenías para comer en la universidad y te acolitaron, ¿verdad? Ahí están los verdaderos amigos. Entonces, chicos, como para iniciar nuestra semana, para iniciar nuestro mes, que la vida es bella. Sigan valorando su vida, sigan valorando la vida de los suyos. Si tienen mucho por delante. Si se sienten angustiados, llámenme, todos tienen mi número, ahí conversaremos. Llame a sus presidentes, llame a sus amigos. Sí, es importante esto. No todo es sentarnos frente a un computador y aprender derecho administrativo, que a veces es muy frío. Menos aún comprender de que las circunstancias de la vida en algún momento te pueden llegar a ser grande. Y que para llegar a ser grande solo necesitas felicidad. Entonces aprendamos a ser felices con lo que tengamos, aprendamos a ser felices con lo que podamos tener, con nuestro entorno. Si nos hace feliz, ¿no? O algunos toman Red Bull, otros tomaremos agüita de cedrón nomás, pero nos da lo mismo, ¿sí? Seguimos siendo felices, ¿de acuerdo? Entonces eso para comenzar, chicos, créanme que sí me ha entristecido la nota de Abigail porque no, o sea, ni para qué pensarlo, ¿no? O sea, inimaginable. Inimaginable, no sé por qué estaría pasando, pero como hace 15 días nomás me había whatsappeado por algunos temas y de cierta manera encontrarte con esta noticia en la mañana pues es súper complejo. Eso nomás, chicos. Entonces, continuando con lo que habíamos visto en clase, recordemos con lo que nos ha hecho un planteamiento el Sebastián en torno a la finalidad del acto administrativo, perdón, la finalidad o el fin del acto administrativo que estaba vinculado con todos estos temas de interés, sobre todo el interés público, el interés general, el interés social. Hay que tomar en cuenta que este interés, como ya se lo había marginado, en un sentido estricto también viene abarcado, ¿no? En un espacio amplio sobre ese servicio de la colectividad y el servicio público, ¿no? A veces creo que a todos nos ha pasado cuando ha sido una institución pública a obtener una información o tener un requerimiento del servicio público, pues te encuentras los dos tipos de funcionarios. Yo a veces les digo el tipo del funcionario del lunes y el del viernes. El del lunes que dice otra vez empezar la semana. Sí, ese pesimista. Y el del viernes que por fin viernes, ¿y a qué hora se acaba el trabajo? Y que cuando vas a hacer una gestión a una institución pública y es viernes, te atienden de la mejor manera. Si es después del almuerzo, con mucha más razón. Sí, hay una predisposición sumamente enmarcada. Y a veces les pongo este criterio o este ejemplo, porque yo también he vivido el servicio público. Sí, y bueno, ahorita en la universidad lo sigo viviendo. Pero definitivamente sí es muy gratificante encontrarte con las personas cuando eres funcionario público y tratar de brindarle o darle lo mejor de sí, sí, como un buen rostro del Estado. Eso también va vinculado con el tema de la finalidad del servicio público. Entonces, bajo ciertos criterios, este acto administrativo tiene que estar enrolado, relacionado con el buen servir público, el buen servicio público. Muy pronto, ustedes en un par de añitos, ya la gran mayoría, aquellos que tengan una muy buena oportunidad, pues podrán ser funcionarios públicos y eso de cierta manera les conllevará
hacer el rostro del Estado hacia la ciudadanía. Entonces, bajo este criterio de los actos administrativos, el servicio público o el buen servicio público tiene que estar vinculado con este deber ser de la organización pública. La razón por la cual este requisito constituye un elemento esencial del acto, obrar en el sentido contrario al buen servicio público, necesariamente va a seguir siendo vinculado con esta desviación del poder. Entonces, en un momento quizás también podríamos pensar que no existe una fórmula exacta de qué es ser un buen funcionario público, pero de cierta manera yo creo que todos tenemos ese conjunto de valores axiológicos que nos permiten representar al Estado de la mejor forma. Y esa mejor forma es cumplir con lo establecido en la normativa, ¿sí? Aplicar los procedimientos internos establecidos dentro de la institución. Entonces, todo eso, de cierta manera, va a ir mejorando las consideraciones del servicio público. Pero dentro de este acto administrativo, en el que se encuentra el fin o la finalidad del mismo, de cierta manera, algunos tratadistas han visto una particularidad en el desempeño del servicio público. Y han generado casuísticas sobre cómo tiene que ser el buen desempeño o el buen servicio público. Y bajo este precepto nos dicen, por ejemplo, que el funcionario, nos dan algunas recomendaciones dentro de este diálogo de todos los contratistas, ¿no? En este sentido, todos los administradores, todos los tratadistas que definitivamente han estado vinculados con la administración pública. Entonces, vamos, por ejemplo, 1, que el funcionario público no puede perseguir sino un fin de interés general. Miren, estamos claros hasta ahí. Que el funcionario público no debe perseguir una finalidad que se oponga a la ley, lo acabamos de decir hace un momento. No basta que el fin perseguido sea lícito y de interés general, sino que es necesario además que entre en la competencia del funcionario que realice el acto. Entonces, yo soy el ministro, yo puedo estar de acuerdo en sacar esta resolución, este acuerdo ministerial, y lógicamente ese acto puede ser lícito, ese acto puede ser interés general, pero definitivamente en este caso yo era el asesor del ministro y en ese sentido no tenía la competencia para hacerlo. Pero, ¿qué sucedería si este fin, siendo lícito, es de interés público y está dentro de la competencia del funcionario público, pero no en tan extensión hasta la establecida en la ley? Entonces, en algún momento también podría entenderse que puede reunir todos los requisitos de este fin. Y con el criterio que ya lo hemos revisado en clases previas, podría existir una denotación de desviación del poder en el sentido estricto de que igual sigue persiguiendo otros intereses este tipo de actos. Entonces, cuando el agente o el funcionario público persigue un fin distinto al que la ley, incurre en la desviación del poder, que se encuentra sancionada en nuestro derecho administrativo con la nulidad del acto. El acto administrativo puede haber sido dictado por el órgano competente, cumpliendo reglas de fondo, de forma, siendo por lo tanto correcto en apariencia, pero si la administración perseguía un fin que no era el debido, el acto podría ser invalidado porque de cierta manera el fin, que es uno de los requisitos de validez del acto administrativo, podría ocasionar nulidad del mismo. Entonces, en este buen sentido de la prestación del buen servicio público, deberíamos asimilarlo a lo que se encuentra establecido en nuestro artículo 227 de la Constitución, que de manera efectiva nos dice que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación y transparencia. Mira, seguimos ya constitucionalmente solventando que eso es la administración pública, eso debe garantizar. Pero si en algún momento nosotros seríamos autocríticos y recordaríamos qué está ocurriendo en nuestra administración, cuando requieres algo
concurres a tu administración por el servicio o por cualquier requerimiento que necesites. ¿Qué nos ha ocurrido a todos? ¿Alguien recuerda? ¿Qué te ha pasado en la administración? A ver, cuando al Joan Arias le envían a sacar copias de un proceso. ¿Qué pasa, Joan? Llega a la administración y le dicen, bienvenido, Joan, qué gusto verte a los tiempos. Toma asiento, por favor, si está un poquito de frío, sírvete un cafecito. Ahí están las galletitas y el azúcar, te lo endulzas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué ocurre con la administración? ¿Sí? ¿Alguien que desee hablar? Jordan. Me escucho, Jordan. Buenas tardes. Ya, buenas tardes, doctor. Yo era leyendo, tengo un libro que se llama Burocracia en broma y en serio. ¿Ya? Y este libro menciona que en la administración pública ocurre un problema, y es que existe una monopolización de los servicios. O sea, la administración pública es la única que presta los servicios públicos, como conocemos, ¿no? Pero el hecho de que solo ella preste estos servicios y el hecho de que no exista una competencia, digamos, en el prestar, o sea, de que alguien preste de mejor manera estos servicios, hace que se descuide en cuanto al personal que brinda estos servicios a la ciudadanía. Es, en cambio, a diferencia de las empresas privadas que se encargan de prestar servicios y están en una competencia entre ellas. Entonces, normalmente dicen que los gerentes comienzan a hacer el test, evaluando a los funcionarios privados con el fin de que mejoren sus servicios. En cambio, él decía que es un problema en sí, como en Latinoamérica en general, de que la administración pública no evalúe, como que no, como os mencionaba en clases anteriores, a los funcionarios públicos no se les da, o sea, no se les hace entender que son literalmente la cara del Estado. Entonces, ese era mi aporte. Gracias, Jordan. Sí, Y el día viernes, por ejemplo, estuve en alguna reunión y tocaban este tema sobre se tenían que hacer ciertos pagos, cierto número de estudiantes, porque se les pasó el tiempo para graduarse, ¿no? Y uno de los estudiantes pidió la palabra y el argumento de él era, pero es que nos dicen ya casi a última hora para pagar y no tenemos cómo pagar. Ustedes que son funcionarios públicos, bajo la misma perspectiva que dice Jordan, por eso lo tomo como ejemplo, nos dice, ustedes que son funcionarios públicos, como no sufren en el trabajo diario, ¿no? Entonces yo a veces les digo, ¿y cómo no saben que el funcionario público todavía no ha recibido sus remuneraciones oportunamente? Quizás se presente el mismo escenario. Entonces, ojo, bajo esa dinámica, Jordan, sí, en algún momento yo también conozco los del otro lado, el funcionario público que tiene un estado de confort fabuloso, ¿sí? Que ya entró a trabajar y que de allí es su trabajo para toda la vida. Entonces, de cierta manera, tenemos que cambiar el chivo al funcionario público. Tenemos que ser los mejores funcionarios públicos. Ahorita ustedes son, yo a veces les digo una mixtura, ¿no? Son usuarios de la universidad pública, pero después van a ser usuarios del Estado como administrados siendo defensores de la justicia social, tratando de solucionar los problemas. Entonces tratemos también en algún momento, a veces aunque resulte gracioso, cuando tú llegues a una institución pública solo con el tono de voz, llegas saludando a todos, inclusive hasta con besos, había haber algunos que lo hacían, ¿no? Y eso ocasionaba que tengas un buen ambiente de desempeño en la función pública. Entonces, hasta inclusive esa energía se trasladaba. Te escucho, Miguel. Buenas tardes, Miguel. Sí, buenas tardes, doctor. Justamente iba a tratar el punto que usted mencionó, que es el otro lado de los servidores públicos, porque generalmente siempre manifestamos nosotros nuestra inconformidad diciendo que no nos dan una solución pronta a nuestros requerimientos. Pero también nosotros debemos de apreciar el lado de las personas que trabajan ahí, porque he podido notar que varias personas no reciben un trato adecuado, como usted lo ha manifestado. Hay personas que van clamando que es su derecho, que es su obligación, que le den. Pero yo creo que también se deja a un lado esa parte humana de considerar al servidor público y decirle que no trabaja, que es ineficiente, que se gana su sueldo de una manera fácil, en ciertas comillas, pero eso no es verdad en la mayoría de casos, porque ellos también responden a otros bajo el principio
de la supremacía jerárquica. Ellos responden también bajo otras personas y tienen que cumplir las disposiciones que se les entrega. Entonces, yo creo que hablar de interés es un poco subjetivo, porque nosotros vamos a decir que el interés por parte de la administración es correcto cuando ese interés va a beneficiarme de manera personal, es decir, de interpartes, pero nosotros no vamos a apreciar un interés cuando ese interés se lo debe dar a todos y obviamente la capacidad de ejecución del Estado para satisfacer ese interés es limitada también por la capacidad humana de nosotros mismos al ejercer una actividad. Entonces, yo creo que ese también es un punto muy importante tomar en consideración dentro del interés. Gracias, Miguel. Y les voy a poner un ejemplo diario que estoy viviendo acá por mi barrio, ¿no? Están construyendo por ahí unas casitas. Y claro, el vecino ya va como 2 años construyendo antes de la pandemia y no ha logrado pavimentar su vereda de su construcción. Y le preguntas, ¿por qué no pavimenta? Bueno, el barrio ya estaba un poco disgustado porque había polvo y cosas de estas, ¿no? Y a una vecinita se le habían querido entrar a robar cosas de esas. Y dice que él hizo un requerimiento a la empresa de alcantarillado, creo que es, y agua potable, para que vaya a hacer sus conexiones y después proceder con su obra. Ese era el interés personal del individuo, bajo el criterio que nos pone el Miguel. Ese era el interés. Si la empresa le satisfacía, tenía un buen servicio público. Si era por poco, yo iba en la mañana, presentaba mi solicitud y a las 2 horas me decía, ya está aquí la maquinaria para hacer sus excavaciones, resatisfecho el servicio público. Pero ¿qué ocurre? Esta otra perspectiva, que quizás dentro de la subordinación que nosotros habíamos hablado, en la institucionalidad pública existe disposiciones y organización. Entonces, no es que el Miguel va ahora, presenta un oficio y en la tarde ya le dicen, chévere, Miguel, ya te atendimos. En el mejor de los casos sería lo adecuado, pero tú te enfrentas, bueno, yo a veces en compras públicas a los chicos les digo, a una planificación anual, en el mejor de los casos, de la institucionalidad pública. Entonces es como que te ponen a la cola y cuando te toque te prestarán el servicio. Pero bien estaría, yo digo, una semana, unos 8 días, unos 15 días. Pero hay circunstancias, por eso puse el ejemplo del vecino, que van como 30 meses, pues, que no le despachan. Y que el servicio es, o sea, y además de eso, el servicio es generado por un contratista, no exactamente por la empresa de agua potable. Si en algún momento este servicio no sería generado por el público, no habría un intermediario, que en este caso es el agua potable, ¿cómo creen que de cierta manera una empresa privada reaccionaría a ese requerimiento? Inmediatamente, ¿no es cierto? Una empresa privada es como si tú tuvieras una venta, ¿no? Tú eres un profesional del derecho, te quieren contratar para una empresa como asesor. No es que dicen, espérese un ratito, ya le voy a atender mañana. No, quizás tú dices, ok, déjeme revisar la agenda y lo más rápido podrías darles una cita para tomar el caso o escucharles para ver cómo se trata. Entonces, mira, es importante comprender esto. A veces, nunca hay ciertas personas que no se ponen en el lado del servicio público, ¿no? Ayer conversaba con un gran amigo aquí por el barrio y me dice, no, es que hermano, ¿y sabes qué? A mí me gusta siempre esta relación. Yo tuve una experiencia trabajando en la institución pública, pero a mí no me gusta que me mande. Entonces era que postules para ministro, le decía yo, para que tú des las disposiciones. Pero el tema es que para tú poder postular para ministro, debes tener una capacitación formal, conocer la cosa pública y sobre todo el ambiente técnico sobre el cual te estás postulando para ministro, para que no te manden. Y aún así, quizás el presidente en algún momento te puede dar disposiciones. Ojo, no es que sí era bueno, pero ya sabes, uno también tiene que organizarse su vida. Entonces, con esa variedad social que nosotros tenemos, con esas disconformidades sociales, técnicamente ya te vas dando que el Estado, a pesar de que en normativa es súper homogéneo, en el servicio, en el trato, es tan displicente. En la mañana escuchaba en una radiodifusora que decían sobre este tema del incremento del pasaje, ¿no? Llamaban unos y te decían, es que es importante que se incremente el pasaje, ya 17, 18 años que no se lo ha hecho, y el servicio, si fueran a otras ciudades, el servicio de Quito es 5 estrellas, decían en la radio. Así, y expreso, y en otras ciudades daban los ejemplos de las otras ciudades, te decían que el pasaje cuesta más, no al de Quito. Claro, pero el ciudadano de Quito
el servicio como te lo presentan en bus, aunque no crean, los que estaban conmigo primero sabían que yo iba en Metrobús, ¿no? Y llegaba en Metrobús y a las 7 de la mañana eso era súper caotizado, ¿no? Y te dabas cuenta que esa perspectiva del servicio también iba de la mano. Si el bus va lento y tú vas atrasado, hay un mal servicio porque el bus va muy lento. Ojo. Si el bus va muy rápido y tú vas con el tiempo, hay un mal servicio porque el conductor del bus no sabe que lleva a personas dentro del bus. Ese es el diálogo. ¿Te das cuenta? Entonces, socialmente, yo a veces digo, existe una deconstrucción social sobre el interés público. Porque por último, si el conductor del autobús sería un servidor público, le dirían, es que el servidor público está haciendo mal su función. Porque no va a la velocidad que es la adecuada, por eso nos lleva muy lento, o a su vez, porque está yendo muy rápido y está atentando contra nuestra vida. Mira, entonces, esta insatisfacción social depende de los intereses. Y ahí hay una gran perspectiva en lo que nos dijo su compañero, de cuánta subjetividad se alimentan los intereses. Tú puedes estar de suerte, vas a una institución, haces una gestión, en 5 minutos regresas y dices, qué buen servicio, así deberían ser todos. Entonces nos llegamos a una reunión y le digo, ¿y qué tal, Miguel? ¿Cómo te fue con el profesor de administrativo? ¿Te atendió? No, dice, a mí, 3 días ni me contestaba el WhatsApp. Y a ti, nos encontramos y en 30 segundos solucionamos las cosas. Ojo, entonces, esa discrecionalidad, esa subjetividad con que se presentan las cosas, cambia el concepto del servicio público. Cambia el concepto del servicio público. Entonces, chicos, este servicio público en sí viene a convertirse en un servicio a la colectividad. Debe cumplirse de acuerdo a los principios señalados por la colectividad, revisando principios de carácter administrativo, trata de implementarse un medio de atención al servicio público, debe tener una finalidad que vaya relacionado con el interés público, el interés general, el interés colectivo, el interés social, el nacional, ¿sí? El bienestar colectivo, y como ahora ustedes lo conocen, ¿no? En este país garantista de derechos, el buen vivir o el summa causae o el bien común. De cierta manera, dentro de nuestra perspectiva social, estamos vinculados con este bienestar colectivo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en nuestra Constitución de la República, podemos hablar que el bienestar colectivo se construye, o más bien está presente, de manera expresa en el artículo 323, que nos dice, con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y del bienestar colectivo. Mira, manejo sustentable del ambiente y del bienestar colectivo. Las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación. Entonces yo les ponía un ejemplo y les decía, ¿y qué pasó con el señor que les puso la pared acá por Calderón, creo que fue? Les puso la pared en la vía por donde transitaban cerca de 10,000 vehículos diarios. Nunca hubo una expropiación, pero había un interés público. El señor no había estado en el país. Llega al país y dice, y mi terreno, este es mi terreno. ¿Y por qué hay una vía aquí? No estaba pavimentada. ¿Por qué han abierto una vía? No, si siempre ha existido esa vía desde que venimos a vivir, le decían al señor. Saca los planos, presenta los planos, se evidencia que jamás hubo un estudio por parte del Estado para garantizar ese servicio a la colectividad. Entonces el señor, con toda y justa razón, puso la pared. Se tardaban 20 minutos para ir por la otra. Mira, entonces todas esas cuestiones del bienestar colectivo va muy enraigado en comprender, ¿no? A la comodidad, a la satisfacción que de cierta manera debe contar el ciudadano. Por ejemplo, ya en nuestro contexto de derecho, vamos a revisar lo que nos dice Cabanelas en torno a este bienestar. Y Cabanelas define el bienestar como comodidad o satisfacción resultante de contar con bienes suficientes para vivir, con holgura, de poseer una buena salud uno y los suyos, y de carecer de preocupaciones espirituales. Entonces, si te das cuenta,
¿Todos tendremos los suficientes bienes para vivir con holgura? ¿Todos tendremos una buena salud y la de nuestra familia? ¿Todos quizás no tendremos preocupaciones espirituales? Da mucho que pensar. Sí, a veces unos somos más preocupados que otros. Unos se preocupan porque se le acabó el plan del celular. Demasiado se preocupa. ¿Por qué? Dicen, pero ¿cómo? Es que en el celular yo recibo las clases. Tiene su razón. Es que la tarea tenía que subir hasta las 11:59 y se acordó a las 11:55, como les pasa a algunos de ustedes a veces. Y justo ese rato ha estado descargado, se perdió el cargador, se le rompió el cable, no ha habido batería, todo les pasa. Mira, entonces este criterio, de cierta manera, de comodidad o de bienestar, siempre tiene que estar relacionado para el Estado con la expresión de los actos, ¿cierto?, a través de la satisfacción. En este sentido, las teorías del Estado moderno señalan que el bienestar público o el bienestar social siempre va a procurar que todos los habitantes de su territorio garantizarles una protección encaminada a conseguir medios de cierta manera que les ayuden con su bienestar económico, su bienestar sanitario, su bienestar intelectual, de cierta manera que en algún momento propiciemos darle una vida digna. Cuando conversaba con algunos de ustedes les decía, ¿y cómo sabemos que es un mejor estado? ¿Cómo sabemos que es un buen estado? De cierta manera, sabríamos que es un buen estado si este estado te garantizaría una mejora en la calidad de vida. Y esta calidad de vida se ve representada por todo lo que hemos conversado. Para eso, nuestra Constitución nos habla de un buen vivir, de un summa causae, que de cierta manera, si nos vamos al sentido doctrinario, hablemoslo así, del criterio de la cosmovisión, de la construcción del summa causae, esto de cierta manera se vincula con la promoción de una economía comunitaria en equilibrio con la sociedad o con la Pachamama, que de cierta manera se lo podría generar, con nuevos patrones de consumo que finalmente se oponen a la lógica de la reproducción capitalista. En este sentido, mencionando al profesor Santiago García, en relación a la determinación del summa causae, nos manifiesta, por ejemplo, que la Asamblea Nacional Constituyente efectuó en su debido momento una interpretación del marco conceptual del summa causae, un poquito más radical para bajarlo a un enfoque de menor intensidad, como parte de una negociación política que se dio precisamente en los procesos de construcción de la Asamblea Constituyente. Es por eso que nosotros ahora ya dentro de nuestro texto constitucional tenemos el régimen del buen vivir, que de cierta manera desarrolla nuevas formas de convivencia a través de los sistemas, instituciones, políticas, normas, programas, servicios que de cierta manera genera el Estado para garantizarte tus derechos, para exigir derechos que de cierta manera hoy ya se encuentran reconocidos por nuestra Constitución y lógicamente como un factor de desarrollo social. Es por eso, aquí podríamos decir, ejemplo, en torno a este nuevo summa causae, podríamos mencionar lo que les ocurre a los funcionarios públicos. De cierta manera, en la Ley Orgánica del Servicio Público, ¿sí?, se mencionan algunas cuestiones vinculadas con principios constitucionales, como por ejemplo, dice que la carrera del servicio público garantizará la estabilidad, ascenso y promoción de sus servidoras y servidores de conformidad con las aptitudes, conocimientos, capacidades, competencias, experiencia, responsabilidad en el desempeño de sus funciones y requerimientos institucionales, sin discriminación a las personas con discapacidad, mediante procesos de evaluación e incentivos económicos para cumplir con el rol de atender con eficiencia y oportunidad las necesidades sociales para el buen vivir como responsabilidad del Estado. Mira, entonces tenemos un enfoque del buen vivir como un compromiso social del Estado para mejorar las condiciones. Entonces, como pudimos ver en este ejemplo de la Ley Orgánica del Servicio Público, el rol social
de atender con eficiencia y oportunidad las necesidades para el desarrollo del buen vivir, le encargo al funcionario público la responsabilidad de ejecutar ese buen vivir. Entonces, tenemos que estar claros, por ejemplo, que este buen vivir, de cierta manera, lo que ha hecho en la estructura del Estado es quizás posicionar este rol con carácter social para que de cierta manera se trate de actuar equitativamente bajo el cumplimiento de los intereses del Estado hacia los intereses de los administrados. Y como parámetro final valga la redundancia, y como parámetro final del requisito de fin o finalidad del acto administrativo, vamos a hablar del bien común. Este bien común que, de cierta manera, va vinculado a la concepción inicial del Estado. Si tú eres presidente, vas a crear la mejoría en condiciones o el bien común de ciertas condiciones para que satisfagas las necesidades de tus ciudadanos. De cierta manera, cuando no exista o no aparezca con nitidez en la ley la intención del acto, deberá entenderse que este siempre es general, que el bien común es la finalidad del acto. Entonces, ahí tenemos que estar claros que de cierta manera, por ejemplo, como lo decía Juan Carlos Casagne, el elemento finalidad configura como otro requisito esencial del acto administrativo, que se relaciona con el aspecto funcional del acto representado en el fin concreto del interés público o bien común que él persigue, o sea, que el Estado persigue, que el acto persigue. De cierta manera, es la voluntad del Estado la emisión de cualquier disposición en torno al acto administrativo. Por otro lado, Roque Morán de la Torre, refiriéndose al bien común, nos dice que es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posibles a la colectividad y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Entonces te puedes dar cuenta que de cierta manera estamos garantizando los derechos de los ciudadanos. Y bajo este criterio tenemos que estar claros, chicos, que al referirnos a la suma causal y al buen vivir o al bien común, de cierta manera, el futuro de este suma causal, su perspectiva es aquella que se alinea a los planteamientos de pensadores, de varios pensadores, quien en torno a sus aportes relacionados con el bien común, han concluido o han manifestado que este bien común es un bien de la humanidad y que de cierta manera este buen vivir, por lo tanto, el summa causae, va a conllevar o debería conllevar una satisfacción para la humanidad. Por lo tanto, este vínculo de hablar de un bien común de la humanidad posiblemente podría ayudarnos a reforzar nuestro criterio de summa causae como alternativa universal a tomar en cuenta. Pero para esto ya en la actualidad existen ciertas agrupaciones que vienen fortaleciendo el criterio social de una construcción de una declaración del bien común de la humanidad. Y ya existió ya una primera reunión llamada el Foro Social Mundial que de cierta manera viene empujando esta declaración del bien común de la humanidad. Inclusive, la propuesta de este Foro Social es que se discuta en Naciones Unidas el Foro Social Mundial, la propuesta de la Declaración del Bien Común de la Humanidad. Y que de cierta manera este foro está propiciando a que esta Declaración del Bien Común de la Humanidad debe tener el mismo nivel de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mira, entonces, ¿hasta dónde profundamente nosotros podemos aportar con ese bien común, no? Entonces, ahí es como cuando dicen, hagamos vaca y compremos, ¿qué quieren? ¿Pizzas o sándwiches? Entonces dicen, no, yo pizza, yo sándwich, yo bolón, así les tocaba a ustedes, ¿no es cierto? Y a la presidenta la dejaban un poco en la encrucijada porque no sabía qué comprar, entonces para no tener problemas decía, a ver, ¿cuántos quieren sándwiches? ¿Cuántos quieren pizza? ¿No es cierto?
y no tenían ningún problema. Pero si tú eres presidente y tienes los recursos, ¿cómo sabes cuál es el bien común para todos? En el ejemplo que yo les pongo. Sumamente complejo saber que a todos les puede gustar la pizza. Disculparán los ejemplos, pero trato de enfocarlos. Y eso es lo que ocurre en la realidad. Que cuando tú eres la máxima autoridad de un Estado, o cuando tú eres el ministro de una cartera de Estado, y quieres tomar una decisión, al analizar el fin o la finalidad de este acto que tú quieres tomar como voluntad administrativa, supuestamente tú ya sabes que va a tener un bien y un fin común, pero quizás ese bien y fin común no tenga un aterrizaje fuerte para todos los intereses de los ciudadanos. Entonces, es un requisito de validez del acto administrativo, como lo hemos visto en estas últimas clases. De cierta manera, constituye un factor importante en la construcción de la finalidad del Estado, pero en algún momento sí se sigue manejando un criterio de subjetividad para construir esta afirmación o esta desviación del poder del bien común. Bueno, tengo una pregunta. Samantha, le escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, Doc. Mi pregunta iba enfocada acerca de que, por ejemplo, cuando usted dijo acerca de mejorar el estilo de vida, pero siempre que queremos mejorar algo, debemos conocerlo a fondo para ver qué cosas se deben cambiar. Por ejemplo, yo le pongo el ejemplo de aquí una escuela del Millennium que se construyó en Zumbagua. Por ejemplo, cuando construyeron ahí la escuela del Milenio, desaparecieron muchas escuelas, se me fue el nombre, ¿cómo se le llamaba? Pero eran escuelas pequeñas que habían en todas las comunidades. Entonces ahí surgió un problema porque había una sola escuela del Millennium que recogía a todas las comunidades. Pero el problema aquí era que no todos los niños tenían los recursos para ir hasta la escuela. En cambio, con estas escuelas pequeñas que habían antes, llegaban todos. Entonces, aquí hay ciertas, podría decirse, inconsistencias, ¿no? Que en el momento del actuar ya se crean otros conflictos. Y ahí ya no mejoraría el estilo de vida de algunas personas, porque muchos niños ya se quedaron sin estudiar por no tener la posibilidad de viajar. Entonces, creo que, o sea, por un lado, es bueno, ¿no? Crear algo para mejorar el estilo de vida de todos, pero sin embargo, cuando también quieren mejorar nuestro estilo de vida, o sea, nosotros siempre, creo que por ley, todos vamos a pensar mal porque existe corrupción. Entonces, dicen, quieren hacer esto, una obra para mejorar el estilo de vida, ya. Pero en nuestro pensamiento ya existe que fijo van a cobrar mínimo $1.000.000 por hacer tal obra. Entonces, creo que ese cambio ya se podría decir hasta estructural en nuestro pensamiento debería cambiarse porque ya han venido repitiéndose en varias ocasiones y ya varios años, ¿no? Gracias. Eso nomás, doctor. Ok, o sea, definitivamente el ejemplo que tú lo pones es algo que nos ha pasado, ¿no? Que todos lo conocemos, que de cierta manera se construyó tomando en cuenta lo que dice Samantha, ¿no? Una unidad educativa del milenio para garantizar mejores condiciones, mejores procesos de formación. Quizás no era lo mismo tener una escuela en la comunidad unidocente con un maestro para 7 paralelos que tener una del milenio con varios maestros, un maestro para cada paralelo, para cada año de educación, que de cierta manera te está garantizando los derechos. Pero por el otro lado, como nos dice la Samantha, también se dejó de lado el criterio social en torno a que la comunidad en algún momento no los dejó ir a sus hijos a ese lugar. Sí, en algún momento yo tengo algunos estudios en experiencia, sobre todo en Sierra Centro, por ejemplo, ahí en Cotopaxi, en La Tacunga, que a los niños querían que se les entregue una educación semipresencial desde el segundo año de educación básica. ¿Cómo? Porque solo vayan a clases los sábados. Porque de lunes a viernes tienen que ayudar en la casa a trabajar. Hay enfoques que quizás los que nos hemos formado en un proceso educativo de ir todos los días a la escuela, resumiríamos quizás, ¿no? Cuando seríamos niños, buenísimo ir un día a clases nomás. Pero
es que ese día tenía que compaginar todos los contenidos. Y además de eso, tener 28 o 25 compañeros en diferentes grados de académicos era un poco complejo. Entonces, sí, es sumamente valedero el aporte de Samantha en el sentido de que también debemos adaptarnos a política pública, sobre todo en el contexto social en el que vivimos, tratando de garantizar el interés común, garantizar el interés general, garantizar el interés colectivo, el beneficio a la colectividad, aunque algunos se sienten más beneficiados que otros. Por ejemplo, en algún momento hablaba, ¿no? En un trabajo de campo que estábamos haciendo con un equipo de investigación y les decía a unas personas, aquí nomás cerca, en Santo Domingo, y les decía, pero, ¿y tú cuántos hijos tienes? Una muchachita de 16 años. Decía, ya voy por el segundo. Y le digo, pero con 16 años ya vas por el segundo. Sí, dice, ¿y qué pasa? ¿Quieres meterte a estudiar al colegio? Me gustaría acabar, culminar la secundaria. Pero, ¿y qué vas a hacer después? ¿Sabes que culminar la secundaria? No, dice, es que ya me enlisté en el tema del bono de desarrollo humano. Porque a mi mamá le dan el bono, entonces yo con estas circunstancias también me van a dar el bono y con eso yo viviré. Mira ese concepto social. De cierta manera no es el adecuado. Sí, pero todavía existen rezagos bajo esa consideración, bajo ese mismo esquema. Pretenden que ese es un interés general, que ese es un interés colectivo, cuando de cierta manera, en el ejemplo que les pongo, debe ser la excepcionalidad. Sí, entonces cuando usted sea alcalde, alcaldesa, prefecta, sí, de cierta manera, presidente o presidenta, trate de tomar las decisiones con la mejor visión de satisfacción de sus administrados. Creo que hasta ahí vamos a llegar, chicos. Ya veo la hora que creo ya nos hemos pasado. Entonces, que tengan un buen provecho. Ya saben, si en algún momento quieren hablar, pues charlamos, no hay problema. Podemos hablar de todos menos de derecho administrativo, eso solo en clases. Ya saben. Sí, pero de cierta manera, póngase pilas, sea feliz, comparta con su familia. Nos toca un mes duro, a todos nos toca un mes duro. Pero definitivamente ya están a 5 semanas ustedes de estar en séptimo semestre. Y eso es gratificante. Ya están más allá de la mitad. Entonces, chicos, nos miramos el día miércoles. Un abrazo a todos, ¿no? Cuídense mucho. Que pasen bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor.